Buen día, sexto. Bueno, llegamos, como les dije el otro día, al último tema de funciones, antes de empezar con límite, que es propio exclusivamente de análisis matemático. Y para ver funciones, para terminar con el tema, me queda esto, que son las funciones pares e impares. Van a notar que en la foto que les subo con la teoría, también dice crecimiento y decrecimiento al lado. Pero como crecimiento y decrecimiento ya saben lo que es, entonces solamente voy a explicar funciones pares e impares. Para que una función sea par, la función tiene que ser igual a f de menos x. Es decir, f de x tiene que ser igual a f de menos x. Yo lo voy a explicar con ejemplos esto ahora. Y para que sea impar, f de x tiene que ser igual a menos f de menos x. Parece un trabalenguas, pero van a ver que con la práctica es fácil. Puede ser que sea par. Si es par ya no es impar. Yo tengo que verificar. Y puede ser que no sea ninguna de las dos. Entonces, en ese caso, si no es ni par ni impar, se dice que no tiene paridad. Pero para saber si tiene paridad o no, yo tengo que analizar estas dos condiciones sí o sí. Gráficamente, que ustedes no lo van a hacer, una función par es simétrica con respecto al eje X. Y es impar cuando es simétrica con respecto al eje Y. Estas serían las gráficas de una función par y de una función impar. Todo esto está en la teoría del libro que siempre les subo, ¿sí? Bueno, yo creo que esto se va a entender mejor con ejemplos, así que vuelvo a repetir. Para que sea par, f de x es igual a f de menos x, y para que sea impar, f de x es igual a menos f de menos x, ¿sí? Bueno, ahora les voy a hacer ejemplos. Bueno, acá les escribí 3 ejemplos y vamos a estudiar siempre primero si la función es par. Entonces, para que sea par, f de x me tiene que dar lo mismo que f de menos x. ¿Qué significa esto? Que cuando yo le cambio el signo a la x, el resultado final me tiene que dar lo mismo que la función. Si no me da lo mismo, quiere decir que no es par. Entonces, yo tengo esta función, x al cuadrado menos 4. Entonces, yo quiero saber si f de x me da lo mismo que f de menos x. Entonces, lo que primero voy a averiguar es f de menos x. ¿Sí? Eso es cambiarle el signo a la x del ejercicio. En vez de poner x, pongo menos x, la elevo al cuadrado y le resto 4. Recuerden que cuando ustedes tienen un número negativo elevado al cuadrado, siempre me queda positivo. O sea, menos x elevado todo al cuadrado es x cuadrado. Esto es f de menos x. Y fíjense que f de menos x me dio lo mismo que f de x. Quiere decir que en este caso la función es par. Entonces, como es par, esta función quedó ahí, ¿sí? Vamos al siguiente ejemplo. Yo tengo x elevado al cubo. Primero, igual, voy a analizar la función par. Entonces voy a poner f de menos x. Voy a reemplazar a esta x por menos x y lo voy a elevar al cubo. Todo número negativo elevado a una potencia impar me queda negativo. Por lo tanto, esto no es lo mismo que esto. Entonces se dice que no es impar. No es par, perdón. No es función par. Si no es par, entonces tengo que averiguar si es impar. Para que sea impar, f de x tiene que ser igual a menos f de menos x. ¿Qué significa menos f de menos x? Bueno, esta f de menos x es este resultado. Si yo le pongo otro menos adelante, ahí estoy averiguando menos f de menos x. Entonces, yo tengo que menos f de menos x es igual a menos, y el resultado este de acá, lo coloco entre paréntesis. El menos me cambia el signo de este. Entonces me queda que menos f de menos x es igual a x al cubo. O sea que esto me da lo mismo que la función original. Por lo tanto, quiere decir que esta es función impar.
Entonces, si es par, queda ahí. Si no es par, averiguo si es impar. Y ahora van a ver lo que pasa con esta. Entonces yo tengo x al cuadrado más 7x. Yo tengo que averiguar si es par, averiguando primero f de menos x. Acá tengo x en los dos lugares. A los dos les voy a poner el menos x. Entonces queda 7 también por menos x. Y hago la cuenta. Menos x al cuadrado, dijimos que queda positivo. Y acá hago más por menos, menos. Esto no es lo mismo que esto, porque acá el 7x está positivo y acá está negativo. Entonces se dice que no es función par. Ahora vamos a averiguar si es impar. Entonces, para saber si es impar, escribo la fórmula. Siempre hay que escribir la fórmula primero. F de x tiene que ser igual a menos f de menos x. ¿Sí? Entonces, menos f de menos x, pongo el menos y abro paréntesis porque acá tengo dos términos, no tengo uno solo como acá. Pero acá igual abrí paréntesis. Entonces, para averiguar esta, siempre pongo el menos, abro paréntesis y pongo el resultado de la función par. El menos dijimos que le cambia el signo a todo. Entonces esta x al cuadrado que está positiva queda negativa y este 7 que está negativo queda positivo. Si observamos la original, tampoco dan igual. Entonces se pone no es función, pueden poner f punto, impar. Entonces, si no es par, pero tampoco es impar, termino el ejercicio poniendo no tiene paridad. Y ahí se terminó el tema de funciones, ¿sí? Es decir, vimos un montón de funciones a lo largo del secundario y quedaban pendientes estos temas que se ven en sexto. Bueno, espero que con estos 3 ejemplos entiendan y vamos a practicar hoy y el martes que viene función par impar, ¿sí? Y vamos a hacer un repaso de todo lo que vimos de funciones. Bueno, cualquier duda como siempre lo vemos por mail o después en la clase de Zoom. Chao chicos.